Hola Futures, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Estamos aquí de nuevo en la Futura Channel, en vuestro programa de comunicación para la transformación social. Hoy estamos aquí, Aina Vidal, Lorena Domínguez y también con Laura Pérez, nuestra flamante regidora de Feminismes del Ayuntamiento de Barcelona, y hoy vamos a hacer una entrevista en las vísperas del 8 de marzo. Exacto, te recordamos que si tienes dudas sobre la Futura, los programas que hacemos, cualquier cosa que quieras recuperar, puedes consultar nuestra web, que además está renovada, más actualizada incluso. Y no os olvidéis de seguirnos en Twitch y en todas las redes sociales, que os podéis dar un paseillo y nos vais a encontrar en todas también. Pues nada, hoy tenemos un especial 8 de marzo y vamos a empezar con la entrevista. Laura Pérez es la cuarta teniente de Alcaldía de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona. Llegó al Ayuntamiento desde hace 8 años en el equipo de Ada Colau. Laura viene del mundo de la cooperación y del feminismo, estudió periodismo y cooperación internacional en el desarrollo y estudió también estudios de género. Estuvo años trabajando en varios proyectos de América Latina y en la eliminación de la violencia sexual en el espacio público. Bueno, bienvenida, Laura. Hola, ¿qué tal? Una presentación larga porque es una persona con una gran formación. Solo el título de la violencia ya da para medio minuto. Totalmente. Bueno, pues como decía Aina, has estado 8 años, ¿no?, de regidora en el Ayuntamiento de Barcelona y en estos últimos 4, además, como teniente de Derechos Sociales. La primera pregunta queríamos hacer como una pequeña valoración, ¿no?, de qué ha supuesto, qué cambios han habido en el feminismo, también desde la institución, en estos 8 años, y un poco qué te encontraste cuando llegaste, ¿no?, a partir del antiguo alcalde Trias, y qué causas se han cambiado desde Barcelona en Comú. Bueno, pues si Trias entra de regidor, la verdad es que se encontraría un ayuntamiento muy cambiado de cómo lo dejó en 2015 y cuál era su propuesta en el ámbito de la igualdad. Nunca habló de feminismos, de hecho siempre explican que cada vez que encontraban en un documento la palabra feminismos había una especie de censura por parte del equipo de gobierno, o sea que imaginaros cuál es el cambio que ha habido para que ahora sea una política central, una política que todas las áreas del ayuntamiento participan de una u otra manera. Nos encontramos un ayuntamiento donde había 9 personas que se dedicaban al área de la mujer, porque así se entendía en aquel momento, que tenía que haber servicios específicos para las mujeres en la ciudad, cosa que defendemos, por supuesto, sobre todo en algunos ámbitos donde tenemos que seguir trabajando directamente con las mujeres, y un área de derechos civiles, que era como ellos entendían la política de la diversidad sexual y de género. Así que encontramos esto. Hoy dejamos un ayuntamiento con más de 200 personas trabajando en materia de igualdad de género, desde la parte de transversalidad a diferentes políticas que trabajan desde muchas miradas, desde la mirada económica, desde los deportes, desde la salud. Por lo tanto, un ayuntamiento que, aparte de reivindicarse como feminista, pues tiene una estructura que es mucho más fuerte. Así que lo encontraría muy cambiado. Sí, yo creo que una cosa muy importante es la transversalidad, ¿no? Lo que decías, que para que un ayuntamiento realmente se denomine feminista, pues la transversalidad es algo que va más allá de un área concreta. Exacto, y de hecho con esta transversalidad, yo no sé si te has encontrado con algunas contradicciones entre áreas dentro de la propia institución. ¿Cómo se llevan estas contradicciones? ¿Valen la pena? ¿Cómo se sobrellevan? Yo creo que como feministas, y ahora me explicáis vuestra experiencia, pero es verdad que vivimos constantemente en contradicción. Vivimos en contradicción en la maternidad, vivimos en contradicción en los espacios laborales. Probablemente también la institución tiene algunas contradicciones propias, algunas tienen que ver con el ritmo de vida y el nivel de exigencia, autoexigencia y exigencia hacia los equipos. Queremos promulgar, ¿no?, una horizontalidad, pero estamos en una estructura muy jerárquica. El otro día decía Rita Segato, la institución tiene género. No puedes llegar allí entre 4 convencidas y cambiar toda una historia larga de patriarcado donde la institución también forma parte. Entonces, el ritmo vital, los tiempos de la conciliación, el autocuidado. A veces también entrar en estrategias para poder avanzar que te hacen dejar el dogma a un lado. Tú estás convencidísima, pero tú quieres convencer al otro o a la otra. Entonces, bueno, también hay estrategias que no siempre serían las puras, pero que tú tienes claro que quiero llegar hasta allí, entonces tengo que convencer y tengo que hacer todos estos pasos para conseguirlo. Y ahí hay muchísimas contradicciones, o sea que son muchísimas, no sé si le sumas alguna.
Una barbaridad, y una barbaridad. Pero para mí una de las más importantes quizás es entender esto de la transversalidad. Es decir, yo creo que hace unos años había una idea de que las cosas de las mujeres eran cositas de las mujeres, ¿no? Y trasladar que no, que hablar de políticas feministas es hablar de reforma laboral, o es hablar de urbanismo, o es hablar de espacio público. Yo creo que esto ha sido un cambio muy marcado y muy diferenciado, en este caso pues de la época Trías o de los viejos partidos, y a lo mejor ahí es donde yo he encontrado más dificultad y también más agradecimiento, en el sentido de que yo creo que lo hemos cambiado. Esto, hemos avanzado por ahí. Sí, yo creo que por lo que decís las dos, no solo son contradicciones, sino que es aprendizaje, ¿no? O sea, menos mal que tenemos contradicciones, porque si fueras la misma hace 8 años que ahora, pues seguramente algo no estaríamos haciendo bien, ¿no? Porque precisamente el feminismo lo que conlleva es un aprendizaje y una deconstrucción de muchos valores y creencias propias, porque al final es por el aprendizaje, ¿no? No es por ser mujer ya te levantas y eres feminista, y por lo tanto creo que es interesante, sobre todo el proceso de aprendizaje que hacemos constantemente y que a veces estamos más abiertas, ¿no? O hay formaciones políticas más abiertas a estos cambios y otras que se siguen manteniendo, ¿no? Como en el feminismo o la política de la mujer, porque parece que estos cambios pues asustan, ¿no? O dejas de ser la pureza del feminismo, que es algo muy delicado. Pero yo creo, y si ahora hacemos valoración de cómo los partidos políticos se han ido posicionando en Barcelona respecto a las propuestas que hacíamos, primero ha habido muy pocas propuestas diferentes por parte de otros partidos políticos, en general bastante reconocimiento y copia incluso, Sí, ¿no? Y poder expandir, pues sí, no sé, sí, el la Canguro Generalitat. municipal podría ser como un ejemplo muy concreto, pero no solo. Entonces, como hay bastante reconocimiento y luego ha estado acompañado por un movimiento feminista, Sí. y claro, cuando nosotras entramos, tampoco había tanta resistencia dentro del ayuntamiento, porque es como, ibas a contracorriente, ¿no? Si tienes las calles llenas, si en los coles están generando proyectos, si el movimiento vecinal te lo pide, si llega un 8M y se para la ciudad, pues avanzas mucho más rápido. Y creo que los grupos políticos, al menos casi todos del consistorio, que tenemos nuestras excepciones también, Aina, tenemos nuestro propio Vox también dentro del ayuntamiento, incluso Convergencia, ¿no? Con Elsa Artadi hace un cambio y empiezan a hablar de feminismos, empiezan a tener mucha más presencia en los espacios feministas. Entonces yo creo que han sido 8 años donde hemos conseguido, entre todas, sobre todo el movimiento feminista, una hegemonía, que es lo que siempre, por lo que siempre luchamos, ¿no? Del feminismo también dentro de la institución y de la política pública. Recuperando esto de la institución y una cosa que has dicho antes, ¿no? Las instituciones tienen género, ¿no? Es verdad, yo creo que dices, es una estructura muy, lo que decías, muy jerárquica, muy del poder, muy que cuesta cambiar las estructuras. Las políticas podemos cambiar, pero las estructuras y las instituciones son como muy anacrónicas y requieren de muchos cambios más allá de la voluntad puramente política. ¿Qué consideras tú que tiene que pasar en la institución para que sean unas instituciones más feminizadas, ¿no? Porque al final esta estructura de poder, de la lucha, de dónde está la jerarquía, es una visión también más masculinizada, donde, como tú bien decías, un poco simplemente pensando en cuidados, ¿no? en las curas, en la conciliación, parece que quedan al margen, ¿no? ¿Qué crees que la institución, en este caso pues el ayuntamiento, ¿no? O igual podemos ampliar la mirada a otras instituciones, tendría que cambiar un poco para realmente que las mujeres, pero yo creo que va más allá de que las mujeres nos sintamos interpeladas por la institución, sino que cualquier persona se siente interpelada desde esta perspectiva más feminista? Estoy un poco negativa. O sea, Vaya. Os he de decir, o sea, creo que no es sencillo pensarla desde donde está ahora, porque realmente es darle la vuelta, es un giro demasiado grande. Entonces, bueno, vamos entrando feministas, vamos haciendo estrategias, transversalidad de género es una. Ahora hay una red de referentes feministas en el ayuntamiento, con lo cual la complicidad se amplía. Cada vez tienes más nexos, ¿no? En diferentes áreas que te ayudan a superar las resistencias. Pero ya cuando hablas de institución en mayúsculas, es que está muy bien. Es que el patriarcado tiene un buen estado de salud. Está muy bien pensado. Lo ha hecho muy bien. Entonces, claro, partir de esa base es muy difícil. Y también a veces nos vamos a generar como discursos muy utópicos, que el propio movimiento feminista se ha autoesmenado, ¿no? Joe Freeman hablaba de la necesidad de las estructuras y de la tiranía de la falta de estructuras. O sea, estructuras para funcionar necesitamos. Estructuras para conseguir cosas necesitamos organizar, necesitamos estar organizadas.
Y las jerarquías en un sistema como el que tenemos ahora son necesarias y de hecho a veces las acabas reivindicando. O sea, es que soy yo la que tiene este cargo o soy yo quien puede decidir, porque es que el propio sistema te lleva ahí. Entonces, negativa en ese sentido, de que al final tienes que petártelo todo, ¿no? Es todo mal y entonces construimos otra cosa. Pero ¿cómo lo haces con unas estructuras del Estado? Que el movimiento feminista, pues, ¿no? Sí, Aina, sí, es bien difícil. ¿qué Además, hacemos con el Congreso de los Diputados? el ¿no? Congreso de los Este lugar, eso Diputados- sí es Eso sí anacrónico. que es Buah, anacrónico. es espectacular. Yo siempre lo explico. Yo tengo la sensación en el Congreso de que es como el piso de la abuela, que es como está súper limpio, pero es como una especie como de pátina de polvo flotando, que no la puedes terminar de ver, pero está ahí flotando, que se puede cortar como con un cuchillito, ¿no? Y limpiar eso no solo es quitar las catifas o lo que sea, es bastante más complejo, ¿no? Tú ahora dejas el ayuntamiento, te vamos a echar mucho de menos, hay que No, decirlo. estaré por aquí. No, esto no lo dudo. A mí me gustaría que nos contaras qué le dirías a la persona, en este caso, que asuma responsabilidades en una administración o en una institución en relación a feminismos y lucha, en este caso, contra la violencia de la mujer. Bueno, primero de todo que yo he constatado en estos años que tienes que demostrar más que el resto, que es una política seria, que tú estás capacitada, o sea, tiene que ver con tu perfil, que serás la feminista y entonces estarás probablemente mucho más cuestionado que el resto que habla de cosas serias, ¿no? Claro. Porque todo el mundo sabe que la economía no tiene nada que ver con el feminismo o que venimos a poner capas encima de otras. Entonces, esa conciencia es importante tenerla, no nos gusta, hay que trabajarla, pero es así, es así. Entonces, tienes que demostrar 2 veces más que el resto del equipo que tienen, ¿no? Áreas que no están en cuestión, que lo que va a hacer tiene un sentido. Que tiene un sentido que no es solo de valores, que tiene un sentido en política pública, ¿no? Y aquí, por eso, una de las cosas pues, que reivindica el feminismo es no estar en la casilla identitaria, estar en la casilla económica. Claro. Nosotras, una de las grandes líneas que hemos trabajado ha sido el ámbito económico. Cómo trabajamos la situación de los colectivos LGTBI, de la situación de las mujeres respecto al ámbito laboral, reforma laboral, ¿por qué no es una política feminista, ¿no? Claro. Desde la mirada de la justicia global, si estamos mirando Irán, Afganistán, si estamos mirando el proceso de paz en Colombia, es una política también con mirada de género. Y hacer políticas que se toquen, que al final también desde lo local es el plus que tenemos. Cómo mejoras la vida de la gente, cómo lo haces pensando en aquellas que están en situaciones más precarias, y ese es el feminismo por el cual hemos apostado nosotras. Y luego le diría que es muy necesario hacer redes de complicidad para sobrevivir ahí dentro. Entonces, que no minimice Estoy muy de acuerdo con eso. que no minimice esa capacidad, ¿no? que dan las redes, que a veces parece un tema secundario, pero no lo es. Es súper importante estar escuchando siempre al movimiento feminista, qué te está diciendo y cuál es la agenda que está poniendo encima de la mesa, que es necesario que tus compañeras y compañeros también entiendan que es parte de su lucha, que te acompañen, que no estás sola ahí dentro. ¿Estás sentida acompañada? Pues hay días que sí, hay días que no tanto. En general sí, pero porque es que el Ayuntamiento de Barcelona creo que también es un poco oasis. Es un poco oasis. Nosotras formamos una red de concejalas en el primer mandato, 2015-2019, de las ciudades donde teníamos complicidad y estaban trabajando el ámbito feminista o no, o mujeres que estaban con mirada feminista llevando otra área, ¿no? Y la verdad que el aprendizaje del 2019 es muy demoledor. Sí. El tema de la soledad es muy bestia y tiene un impacto en su salida. No solo en decidir salir, sino en qué situación emocional están compañeras que se han dejado allí la vida. Claro. Y que salen, hostia, como dolidas, ¿no? Con todo un trabajo a hacer y poco acompañadas. Entonces, claro, ahí Barcelona siempre somos el oasis, con espacios organizativos, con un equipo feminista. Yo he tenido una alcaldesa feminista, creo que es un punto de inflexión importante. Si tú miras hacia arriba y tienes un enganche, Claro. O si miras hacia arriba y no tienes un enganche, pues bueno. Aún y así creo que todos y todas las que estamos ahí dentro en algún momento hay días que dices, qué solita estoy. ¿Dónde pongo este problema? ¿Quién me lo soluciona? ¿Quién me echa un cable? Pero en general bien.
Sí, ahora hablando de redes de complicidad y de sentirse sola o cuidada, ¿no? Que también Aina decía que de acuerdo estoy, ¿no? Con que es necesaria estas redes que te sostengan, y creo que va más allá de las políticas feministas, ¿no? Sino al final en personas que están dedicándose activamente a la política, sobre todo cuando son mujeres, ¿no? Porque nos guste o no, los roles de género siguen estando impregnados, y aunque no seamos esencialistas, pues hay aquí un elemento que pesa, ¿no? Tenemos desde las dimisiones, ¿no? De la presidenta de Nueva Zelanda o de Escocia, pero también más cercanas, ¿no? El Sartadi también argumentó cierta parte, no, nunca supimos, pero había cierta parte de cansancio, de hartazgo, ¿no? Exacto, del no puedo más. Nuestra alcaldesa no dejó el cargo, pero dejó, por ejemplo, un espacio como es Twitter, al final también cansada de cierta exposición, y cómo eso se vive, el linchamiento que vives, que normalmente pues, los hombres o lo viven, pero no desde tanta magnitud y con tanta agresividad, ¿no? Yo creo que es una reflexión que no sé, es como sociedad, como ciudadanía, que nos tenemos que hacer, porque al final es verdad que necesitamos mujeres referentes, ¿no? Es necesario que cuando eres pequeña veas, ¿no? Esos imaginarios que cambian a través de una imagen determinada, que en este caso son mujeres que entran en política, lo que decíamos antes, ¿no? En instituciones masculinizadas, anacrónicas, y que es importante que las mujeres también nos sintamos cómodas en estos espacios, y volviendo a los roles de género, pues al final también el mostrarle unos sentimientos, ¿no? Pues parece que esté penalizado, ¿no? Me acuerdo ahora la consellera de Salud, cuando empezó a hablar de la pandemia y se puso a llorar, parecía que no podía llevar este cargo. Joder, pues si no te pones a llorar cuando viene una pandemia a tu ciudad, y además en este caso, que creo personalmente estaba afectada, es como, ¿cómo no vas a poder llorar, ¿no? No sé si que pensamos que al final esta vulnerabilidad, para mí no es vulnerabilidad, esta expresión de sentimientos está penalizada, tenemos que seguir expresando, o es algo que dices, mira, una vez he llegado aquí, ya bastante tengo con la institución como para que encima muestre esto que socialmente parece algo débil. No sé, me parece algo muy difícil. ¿Cuántas cosas, Lorena, Sí, has dicho ahí, ¿eh? Cuántas cosas súper acertadas. Sí, yo creo que la violencia política existe, y afecta a los hombres también. O sea, entras en Twitter y ¿no? se escupe hacia todos los lados. Ahora es verdad, no reciben violencia política por su género. Exacto. Porque siempre se ha entendido que el hombre no tiene género, ¿no? Porque parece que el género solo afecta a la parte femenina o a las personas con identidades de género diferentes. Entonces, creo que el marco de la política actualmente es muy violento. Es muy violento en redes sociales, es muy violento en medios de comunicación, es muy violento, y esto sobre todo en el Congreso de los Diputados asusta mucho, ¿no? El nivel dialéctico, agresivo de los debates, que son debates. O sea, que al final, o sea, lo bueno ¿no? Lo bonito, yo cuando era universitaria seguía todos los plenos del Congreso y me parecía, ostras, pues que a la ciudadanía le puede interesar. No sé si a alguien le interesa ahora. O sea, si desincentiva muchísimo ese nivel de violencia, a no ser que quieras ver un programa, digamos, como los de Antena 3 por la tarde, o TV5, pero que se parece demasiado. Bueno, parecemos Hulk Hogan a veces, o sea, es como que ha cambiado, ya no es un atril, parece que sea pues un espacio, un ring, sí, es un ring. Yo sí que lo he notado mucho con la entrada de Vox en la institución, es decir, el Partido Popular tiene políticas machistas que, vamos, que trituran la vida de las mujeres, eso es una realidad, pero en términos relacionales era completamente distinto. Yo sí que noté muchísimo cuando entró Vox, en este caso, a nivel humano, la diferencia que entró. Yo creo que ellos no nos ven como personas, es la conclusión a la que llego. Yo creo que nos ven como pequeñas cucarachas a las que pues, machacar, y creo que no ven seres humanos delante. Y eso dificulta muchísimo cualquier tipo de diálogo que puedas tener, aunque no lo quieras tener, ¿eh? No es que yo esté deseosa de irme a tomar un café pues, con alguien que considera pues, que no soy, bueno, que soy una especie como de infraser humano, ¿no? Pero sí que se nota muchísimo, y eso es algo cuando preocupante. escuchaste a Olona, no sé si viste la entrevista de Évole, que casi parecía que el nivel de crispación no iba con ella, ¿no? No, ella verá una permanente. No, es todo muy agresivo. ajeno. Bueno, un momento, ¿no? Habrá Cuando una ella parte ha de sido responsabilidad. absolutamente partícipe de esa crispación, ¿no? Y además en primera línea, claro. Sí, yo vi como un desdoblamiento. Yo veía Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Un poco en esa entrevista. Yo, en todo caso,
no voy a penalizar que haya hecho una reflexión en torno a su crispación y que ahora decida pues, utilizar un tono distinto. Me parece bien. Creo que hay que ser conscientes que en cualquier caso, aunque tenga un tono diferente, sigue defendiendo las mismas políticas y por lo tanto la misma violencia. Pero en todo caso, cualquier cosa que vaya a favor, en este caso de rebajar el tono, pues yo lo veo Un poquito bien, de ¿no? pinkwashing sí que está haciendo. No, absolutamente. Sí, Está Un poquito, cambiando. no, un muchito. Un muchito, sí. Un poquito de, muchito. bueno, sigo pensando esto, pero aquí ahora soy feminista. Sí, claro. Bueno, Ayuso también tira por esa Sí. estrategia, ¿no? Y yo creo que hay que decir las dos cosas. Una, a mí me parece una victoria del feminismo que las mujeres de derechas, hasta Ayuso, se reivindiquen como feministas y escuches incluso pues, a algunos dinosaurios como Celia Villalobos o demás pues, decir lo mismo, ¿no? Pero por el otro lado yo creo que hay que apuntar a eso que decíamos de la transversalidad. Es decir, usted dice ser feminista, yo no estoy aquí para repartir carnets, pero sí estoy aquí para ver qué políticas hace usted. Exacto. Entonces, si usted recorta la sanidad, si usted aplica la parcialidad en la contratación, si usted básicamente invita a las mujeres a que vuelvan a casa a doblar la ropa de sus mariditos, pues entonces, no sé si usted, pero sus políticas son machistas. Eso seguro, ¿no? Yo creo que es el debate que hay ahora, en realidad, ¿no? Es interesante, es Sí, interesante. sí, porque claro, como el término feminismo, ¿no? Cada vez hay más personas que se lo apropian y yo creo que, como decía Aina, es una victoria, ¿no? Del feminismo. Lo que pasa es que, claro, cuando un término pasa a ser mainstream, pues Claro. también es más fácil que entre gente a unirse al club, ¿no? Digamos, a ponerse esa etiqueta sin hacer lo que hablábamos antes, ¿no? La deconstrucción, porque no solo, yo creo que hay cierto perfil, ¿no? Igual en este caso, ¿no? Es muy generalizable, pero de mujeres de derecha o de extrema derecha que dicen, bueno, como soy mujer, soy feminista, ¿no? Y es lo que decíamos antes, bueno, es que esto no funciona así. O sea, no por tener un género concreto eres ideológicamente de una manera, ¿no? Que y se lo aquí digan es, a Margaret Thatcher. Que se lo digan a Thatcher. es se lo ver digan cómo a- este claro. proceso de ¿no? De, si ellas mismas se consideran feministas, bienvenidas, pero qué proceso haces para conseguir que tus actos lo sean, ¿no? Porque por muy feminista que sea, si mis actos, y en este cargo mis cargos, que me conllevan unas políticas públicas, no Yo lo aquí son. Veo como dos contradicciones muy fuertes, ¿no? Y que creo que nadie se libra y hay que tener No. como mucho cuidado. La primera es el intento de apropiación del movimiento feminista, Total. que nos ha pasado ya con el movimiento LGTB, que viene a ser cuando un tema se pone en la agenda, se ve ganador por la razón que sea, incluso si tu política hasta ahora le ha dado totalmente la espalda, pero ahora parece que hay una batalla, ¿no? Y creo que ahora estamos en un momento donde esa batalla también está teniendo efectos sobre el movimiento feminista. Entonces hay una responsabilidad de los partidos políticos, también de los que gobiernan, de plantear debates sin intentar apropiarse de del movimiento feminista y tampoco, ¿no? Lo de repartir carnets que decía Aina, que es como absurdo. Y el segundo tema, que ayer hablábamos también en el marco de la violencia sexual, es cómo cuando algunos temas llegan a agenda y realmente marcan el debate constantemente, Aina, tienes que estar todo el día hablando de esto, ¿no? Porque yo me paso el día, pues la ley trans, la ley del sí. solo sí es sí, al final parece que el final del camino no es el objetivo por el cual, no sé si me explico bien, Sí, ¿no? sí. Venimos trabajando muchísimos años del movimiento feminista planteando los riesgos sobre el relato del terror sexual, por ejemplo, o sobre el esencialismo de género, o sobre pues las políticas LGTBI y las políticas trans. Y cuando llegamos al final del camino, parece que después de todo lo recorrido, de los avances legislativos, de que hemos conseguido marcar agenda, volvemos al terror sexual. Sí. O volvemos a disputar, ¿no? el marco de las personas trans desde una mirada no patologizadora. O sea, pero que hemos hecho toda una lucha y cuando llegas, no llegas, porque es una lucha de largo recorrido, entendedme, Sí, pero sí. es como, estamos en el marco del terror sexual otra vez. Estamos debatiendo si el Código Penal Sí. protege a las mujeres. Hola, Peña, o sea, esto ya no partíamos de allí porque hemos llegado aquí, Claro. porque hemos llegado a este punto. Claro, y en cambio, yo creo que sí, para quedarnos también con algo positivo, ¿no? Es decir, yo recuerdo una de las campañas que hicisteis cuando, hace 4 años, de hecho, la primera legislatura en el Ayuntamiento de Barcelona, en el que se hablaba de estos protocolos en las discotecas, en las que se hablaba de los punts lilas, que al principio se veía como un punto friki, ¿no? Te ibas Y a ahora una todo el fiesta, mundo te tiene. encontrabas con el punto, te ponían la pegatina y tú pensabas, bueno, ¿y esto seguro para qué sirve, ¿no? Más allá de autorreferenciarnos con nosotras mismas.
Pero viendo lo que sucedió en el Sutton hace un par de meses con Dani Alves, en el que finalmente, efectivamente, una discoteca pues, estuvo a la altura, cumplió uno de estos protocolos del Ayuntamiento de Barcelona y efectivamente pues, este personaje está en prisión y yo personalmente espero que por mucho tiempo, ¿qué se siente? Porque esto es gracias a vosotras. Pero lo sabéis. Bueno, es gracias a tejer alianzas, ¿no? De las que hablábamos antes. Es verdad que hubo mucha ridiculización inicial, ¿no? Con algunas de las iniciativas. Yo quiero agradecer al Poblasec feminista porque esa iniciativa, que esta es del ayuntamiento, pero en su día nos inspiró mucho los primeros protocolos de fiestas mayores. Y cuando decimos bien el movimiento feminista, pues mira, concretamente el Poblasec feminista empezó trabajando protocolos en su fiesta mayor. De ahí empezaron, bueno, a proliferar, algunos de forma controlada por el ayuntamiento y otros ni eso, y no era necesario porque había entidades con muchas ganas de tirar adelante estas iniciativas. Y vimos un ocio nocturno en la ciudad de Barcelona con capacidad y con ganas. O sea, que realmente venían de una reflexión de cómo hacer el ocio, un ocio feminista. Por eso no están todas las discotecas en el protocolo. Claro. Porque uno no puede invitar a copas a chicas para que, ¿no?, a ellos les salga o para que vengan más, pero luego no reaccionar cuando se da una agresión. Entonces, bueno, pues empezamos a trabajar. ¿Qué necesitáis? ¿Qué casos os encontráis? ¿Qué pasa con el personal? Claro. ¿Qué pasa con el personal de barra, pero qué pasa con el de puerta? ¿Qué pasa con el de seguridad? O sea, vamos a hacer procesos de formación serios. Claro. Y es esa seriedad lo que creo que da resultados. No es que yo llego, te pongo una pegatina y hacemos una fotografía. Que vienen a ser un poco las políticas socialistas. Simplemente, o sea, viene a ser el, bueno, yo vengo aquí, ese día me hago una foto y luego miras, levantas y, ay, pero si no había nada, ¿no? Bueno, la perseverancia, ¿no? Es decir, de empezar haciendo pues esas casitas de punts lilas para luego ir evolucionando hasta finalmente pues este protocolo exitoso, se puede decir, ¿no? Joder, o sea, el éxito de estos meses cuando pues esto de repente llega un caso mediático, desafortunadamente habían pasado muchos casos y le damos seguimiento a todos ellos porque las discotecas nos tienen que avisar en las horas de después cuando se ha activado un protocolo, cómo han actuado, qué ha pasado. A veces también supone revisiones en el propio espacio, ¿no? Pues si identifican que hay un lugar que es más oscuro, con menos facilidad para vigilar o para ver, pues oye, que también pueden haber intervenciones. Pero entonces, claro, se conoció a través de un caso mediático, no sé, siempre te tienes que quedar con algo bueno, ¿no? Y es que muchas otras ciudades están ahora pidiendo y tratando de implementar herramientas parecidas. Ha generado mucho interés, sobre todo en Brasil. Hay hasta 4 iniciativas legislativas ahora mismo en Brasil, que, bueno, a través de una de sus cónsules estamos intentando acompañar, en México, en otras ciudades españolas. O sea, que al final también esto, poder ver que funciona, ¿no? Y que va bien, y que es necesario, y que no va contra nadie, al revés, que es que ahora todos los locales quieren tener un protocolo de estas características, porque muchos se preguntaron, bueno, ¿y si me hubiera pasado a mí? Ahora que dices esto de que no va contra nadie, yo te quería preguntar por otra feminista ilustre que dijo no hace mucho, el feminismo no puede cargar con las reivindicaciones LGTBI. Lo pronunció Carmen, no la conoce. Ilustre amiga. ¿Esto te suena? ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que el feminismo no puede cargar con el colectivo LGTBI? Yo creo que Carmen Calvo no ha entendido nada. Carmen, allá donde estés. Allá donde estés, no has entendido nada. Dicho esto, o sea, claro, nosotras hicimos una propuesta como muy clara, ¿no? De al final hay políticas públicas que tienen sentido si identificas hacia dónde vas, que es erradicar el machismo, acabar con el sexismo, y luego piensas, ¿a quién le afecta el machismo? Mayoritariamente, y a quién le afecta el sexismo, pues es que hay una lucha compartida, ¿no? Y muchas de las medidas que vas implementando, ¿por qué no un protocolo de estos? Claro. Pues tiene que tener una mirada LGTBI también, porque si no, ¿qué hacemos? 2 protocolos, cuando hay agresiones hacia un colectivo. ¿Cuál es la diferencia? Si lo que está viendo es una restricción de la libertad sexual. Mujeres, colectivos LGTBI. Cuando estamos abordando... Es que luchamos contra el machismo, entonces no es que uno cargue con el otro, es que es absurdo incluso el planteo, ¿no? Es que tenemos la misma mirada porque es el mismo objetivo, que es que vivamos en libertad y que tengamos una sociedad más feminista. Y en esto, en algunas estrategias nos encontraremos, otras serán más específicas, pues el centro LGTBI
es una medida específica Claro. para el colectivo LGTBI, pero también para toda la ciudad, para que la diversidad sexual y de género se entienda como una riqueza, como una aportación a la ciudad. Habrá estrategias que serán específicamente para mujeres, familias monomarentales, porque tendrá sentido que nos centremos en un... Pero en términos de lucha general, plantear que uno carga sobre el otro, madre mía, es las Olimpiadas, ¿no?, de la Exacto. desigualdad, no tiene ningún sentido. Sí, bueno, es lo que hablábamos también, ¿no? de este feminismo entendido como una competición, ¿no? De cargar, es como no es compartir, no es cargar, no es que el reivindicar los derechos de otra persona o otro colectivo con el cual tú no te sientes identificada sea una carga, ¿no? Sino al final, pues esto, ¿cuál es el objetivo? Antes lo decíamos, ¿no? Al final, ¿cuál es el objetivo, ¿no? de tener políticas feministas? Pues no es acabar eso con el machismo, con el sexismo, pues también compartamos cuantas más gente, ¿no? podamos beneficiarnos de esta nueva mirada feminista en la política, pues mejor, ¿no? A mí también me sorprendió, bueno, te sorprende hasta cierto punto, pero te sorprende que lo diga con esa soltura, porque entonces dices, pues es que es verdad, no has entendido nada. Porque si lo hubieras entendido, aunque sea por decoro, hay cosas que igual no dices o dices de otra manera, porque llegó a decir como, pues ahora nos unimos a la lucha de los tractores, no sé, o sea, como... Dijo barbaridades. Sí, dijo barbaridades después en esa argumentación, Claro. que iba totalmente, lo que tú decías, ¿no? Es que no has entendido que el feminismo es para el 99% de la sociedad, o sea, es para todos y todas, y no incluso para los que llevan tractores, se pueden sentir también discriminados por ciertas actitudes machistas, ¿no? Entonces creo que sí que es verdad que es, bueno, que el tema de unirnos, ¿no? en las luchas es necesario, se ve, en la calle se ve, en el movimiento feminista se ve, o sea, es que es lo que tú decías antes, escuchemos más lo que dice el movimiento feminista y no nos cerremos tanto en lo que dice mis siglas, ¿no? Porque al final yo creo que hay gente que ni comparte según qué postulados, pero como lo dicen mis siglas políticas, pues lo tengo que defender y creo que te falta calle, que dirían en mi Le casa. falta calle, hombre, claro, seguro que le falta calle. Calle y sensibilidad. Es decir, a mí lo que más me ha dolido de algunas declaraciones de Carmen Calvo es la ignorancia voluntaria, en este caso, en torno a procesos que son muy complejos y muy dolorosos en algunos casos. Es decir, llegar a afirmar pues que una persona trans se pasa de un día al otro como quien cambia de camiseta o de color de uñas, esto es efectivamente rebozarte en la ignorancia, pero además implica ser muy, muy, muy insensible. Es decir, no has tenido ni siquiera los 5 minutitos de duda de ir a cuestionar y ir a preguntar a una persona que haya pasado por eso qué es, qué significa y por dónde ha transitado, ¿no? Yo creo que si hubiera hablado con una persona trans, a lo mejor hay cosas que las diría diferente o las diría de una forma más amable, al menos, como más humana. Yo no creo que todas las feministas seamos angelitos bajados del cielo, que tengamos que ir tirando caramelos y unicornios por el pasillo. No es eso, pero sí que creo que interpela el feminismo pues, a un concepto de, no sé si de bondad, pero sí de sensibilidad y de bienestar, ¿no? Y de escucha, ¿no? Claro, entonces yo creo que ella misma se cancela solita, por decirlo así, al hablar en estos términos, ¿no? Ya más allá del fondo, las propias formas yo creo que la invalidan, a mi modo de ver. También es esta perspectiva socialista de los cajones de las luchas, Sí, ¿no? Antes decía, sí, el feminismo no es una lucha identitaria. Para Carmen Calvo, sí. Claramente. Es la lucha de las mujeres. Y entonces venimos, Sí, ¿no?, sí. con esas posiciones que expulsan a los hombres de cualquier opinión, casi Claro. que se penaliza que un hombre pueda identificarse como feminista o hacer alguna propuesta. Entonces están las mujeres aquí. Imagínate qué pequeñas nos hace. Sí, sí. Con ese Sí. planteamiento, ¿no? Las mujeres no estamos en la Totalmente. lucha ecologista, las mujeres no Exacto. estamos en la lucha por la justicia global, las mujeres no estamos por una sociedad Exacto. pacifista. Entonces, mujeres aquí, ordenaditos todos, ¿eh? Sí, sí, Entonces sí. viene el ámbito, no sé, las personas migrantes, las personas LGTB. Sí. Ignora que es que las mujeres también podemos ser migrantes, tener una discapacidad, o sea, bueno, todas las aportaciones de la teoría feminista de la interseccionalidad a Carmen Calvo le molestan. Y a la postura del PSOE le molestan, porque entonces también tendrá que asumir que la clase social es un Exacto, elemento sí. importante, ¿no? Y que su feminismo pues ha hecho siempre una apuesta por la mujer blanca de clase media alta. Absolutamente. Lo seguimos viendo aquí. El otro día el candidato socialista por Barcelona, el señor Collboni, Ese que sacaba se ha ido una... del ayuntamiento. Este señor que estuvo, Sí. este señor Para que hacer estuvo campaña. en el despacho de delante hasta hace poco. Bueno, pues se fue para hacer campaña. ¿Qué campaña hace, no? Le llega el 8M, todos los partidos sacan el decálogo feminista y ¿qué propuestas tienen? Ay, sí. Pues sacaba propuestas en un ámbito que me parece fundamental, que es el ámbito de la equidad de género en el sector tecnológico.
Oye, fantástico. Barcelona ha hecho medidas específicas en este sector, pero sobre todo, ¿qué ha hecho el feminismo Barcelona en común? Dar oportunidad a mujeres que estaban en paro de larga duración, mujeres en situaciones precarias, trabajadoras sexuales, mujeres que vienen de servicios sociales con diferentes casuísticas y momentos vitales. Oye, vamos a pagar aquí una formación, un bootcamp, que puedan ser programadoras, que entren en el mundo. No, la propuesta de Collboni no es esta. La propuesta de Collboni es que mujeres que ya están en el ámbito tecnológico rompan el techo de cristal, que es muy importante, que de acuerdo, pero que ya que te pones en una propuesta, a ver si miras por una vez a las que no han podido ni plantearse entrar, porque no se han podido pagar una carrera, porque no han podido acceder, o porque están en una situación en ese momento de muchísima sobrecarga de cuidados, o porque están en una situación irregular y no pueden acceder a ese mercado laboral. Entonces, bueno, se han quedado en este feminismo blanco, ¿no? De mujeres que están alrededor de Carmen Calvo y se olvidan de generar oportunidades, que es donde nosotras nos hemos dedicado más estos 8 años. Yo me acuerdo, ahora estabas haciéndome recordar cuando estuve de consellera de feminismos en mi distrito, que la primera pugna que tuve con la consellera socialista fue que hablásemos de ecofeminismo, porque creo que el primer 8 de marzo de ese momento era Precioso, y además era precioso todo, o sea, la campaña, el discurso, poner encima de la agenda política, cómo cambia el feminismo, ¿no? Con la agenda política cuando la pones ahí, y estaba muy bien recibido. Las entidades, que ninguna se había parado a pensar si se podían identificar como ecofeministas, pero de golpe entendieron que esto también me interpela, que el cuidado de la tierra, de las luchas, ¿no? de la tierra, también es una cosa feminista. Ellas estaban encantadas y era como, ¿por qué tú no? O sea, no puedo entenderlo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y no, claro, claro, después entendí, vale, aquí, claro, es que estamos en marcos diferentes. Suena anticapi, Claro. suena de crecimiento, que a los socialistas no les gusta la palabra de crecimiento. Y claro, y el 8 de marzo... Indígenas, Y 8 de marzo solo es para hablar de derecho laboral, ¿no? Y es como, madre mía, o sea, claro, cuando yo venía de una entidad, ¿no? Que trabajaba feminismo, bueno, había un tema generacional que no tiene por qué, porque hay gente mucho más mayor que yo y que esa mujer que tiene una conciencia feminista más amplia que la mía incluso, pero es como, estamos en mundos muy diferentes compartiendo, ¿no? Una institución, y ahora pienso, madre mía, cuando escucharon transversalidad igual les petó la cabeza también, porque yo me imagino que se imaginaban la persona, ¿no? El técnico de igualdad, pero que solo mira si el concurso de las subvenciones pone algo o no, pero esta política más amplia sobre todo cuesta. Ahora hablabas del ámbito laboral. O sea, hay muchos partidos, y Ciudadanos ha sido la gran bandera, ¿no? Cuando se tuvo que inventar el feminismo liberal con un decálogo. Bueno, maravilloso. Aquello fue espectacular. Señora Arrimadas buscando el cómo meterse en la mani del 8M, entonces sacaron ahí un decálogo que era del feminismo liberal. Bueno, digno de estudio, ¿eh? Pero ellas están cómodas, y el PSOE es un poco esto también, en la brecha salarial. Exacto. El concepto de brecha salarial siempre bien. Claro. Entonces vamos a hablar de brecha salarial, señor Collboni. Vamos a hablar, señora Arrimadas, de brecha salarial. Vamos a hablar de sobrecarga en materia de cuidados. Pero fíjate, vamos a hablar de brecha salarial, pero cuando traes un incremento del salario mínimo interprofesional al Congreso de los Diputados, votan en contra y cuestionan en este caso pues que las subidas precisamente del salario, ¿quién lo iba a decir?, fueran a ayudar a reducir la brecha salarial. Que dices, bueno, a ver, no un poco A, B y luego viene la C. O sea, no, es bastante sencillo, en plan barrio sésamo. Y es curiosísimo este decálogo liberal en el que promulgas algo, pero luego las políticas que lo hacen posible estás en contra. Sí, sí. Son maravillosas. Bueno, porque una cosa es el discurso, ¿no? Que lo sostiene todo, y otra cosa es hacer políticas públicas realmente transformadoras, ¿no? Y claro, porque ellas han claro. creído que la brecha salarial impactaba a ese sector de la población de mujeres empresarias, emprendedoras, que es, según ellos, pues el núcleo target. de A lo mejor si alguien les hubiera contado que estábamos hablando no del upper diagonal, sino del upper meridiano, a lo mejor no lo hubieran mencionado tanto. Y que cuando hablamos de eso, hablamos de quién se coge la baja o la reducción horaria para cuidar a sus padres, a sus suegros, a sus hijos. O sea, estamos hablando de muchísimas otras cuestiones que cuando entonces las pones encima de la mesa ya no. Ah, no, pero yo quería hablar de brecha salarial. ¿Y de dónde cree usted que sale la brecha salarial?
¿De que una empresa se levanta un día y dice mismo puesto, diferente salario? No, No. amiga. Claro. Es mucho más complejo que esto. Está en los pluses salariales que valoran mucho más el trabajo masculino que el femenino. Ah, no, pero no me hables de roles de género. Ya te estás Ya estás haciendo me estás mareando un Estás poco. haciendo demasiado radical, ¿eh? Total. Bueno. Volviendo a Barcelona y a tu legado, ese legado que da ahí como Pero muy la voy importante. metiendo, ¿eh? Parece que no, pero es la... Pero volviendo a esto, ¿no? A las políticas que se han hecho durante estos 8 años, ¿no? Que tú has estado al frente, pero lo que decías, también hay un equipo, ¿no? Hay una alcaldesa feminista, un equipo feminista detrás, y si no, seguro que habéis hecho para que se pasen a este bando. ¿Cuál dirías, así como si tuvieras que decir, ostras, de estos 8 años, de la política feminista que he podido impulsar desde mi regiduría, esta sería como de la que me siento más orgullosa o la que me gustaría destacar? Es difícil, ¿eh? Porque has hecho muchas por suerte. Por suerte es difícil la pregunta. Es difícil la pregunta. A ver si llego a decirte una. Venga. O sea, el ámbito es el económico, creo que lo he dejado claro, porque básicamente viene a hablar de otro feminismo del que hemos conocido hasta ahora en la institución. Entonces será un feminismo popular y vendrá a poner el énfasis en mujeres que están en situación de precariedad. Claro, aquí, como lo que te llevas aquello grande cuando te vas a tu casa, ¿no? Con tu maletita y metes la planta y estas cosas, es aquella mujer que te dijo, pues mira, me estoy sacando el carnet de conducir por el servicio del canguro municipal. O la que te dice, pues esto, el curso del Barcelona Femtech, pues es que he encontrado trabajo, es que me han dado un sueldo que no he tenido en mi vida, que me da hasta miedo decírtelo. Claro. O sea, que he conseguido como promover, ¿no? También, y pues pensar en un futuro. Medidas en servicios sociales, el Donas Amunt, que es un programa de inclusión social, pero como muy específico, muy pensado en el barrio, en la comunidad. Ya no estoy sola, ya no me encuentro sola con mi marrón y con mi maleta, ¿no? Es que ahora tengo un grupo aquí que me está ayudando, que me está acompañando. Una política que se conoce muy poco, porque no es nada sexy, es toda la revisión de perspectiva de género que hemos hecho en el sistema de protección de la infancia. ¿No? Esto es un sistema muy delicado porque tiene la capacidad de retirar custodias, lo cual podéis imaginar, ¿no? El dolor que genera. Que si miras las estadísticas, pues mayoritariamente son mujeres pobres, son mujeres con un estigma, ¿no? Sobre lo entendido como la maternidad ideal, también muy blanca y también con muchas redes y muchos abuelos alrededor y como muy hetero, y todo muy bien. Sí. Pero por lo visto, pues todo lo que se sale de ahí está muy penalizado. Entonces, hemos hecho un sistema, ¿no? Hemos trabajado muy bien los siguientes pasos para incorporar la mirada de género, para que mujeres que están en situación de violencia machista puedan hablarse esos dos servicios, ¿no? ¿Cómo protegemos al menor y cómo protegemos a la mujer? Pues tenéis que hablar. No hay una dicotomía, los derechos de la mujer y los del niño, ¿no? Son dos sistemas que se tienen que hablar. Pero son todas las políticas de aquellas personas y mujeres que nunca les miraron antes. Entonces, que ahora hay un ayuntamiento que su maquinaria se la ha puesto allí a disposición con todos los límites que os podéis imaginar y más en servicios sociales, que es un volumen enorme. Luego toda la parte, bueno, el centro LGTBI es una joya de la corona, ¿no? Que además, como es fácil de explicarla, vas allí a verla y es emocionante, pues es emocionante, lo hemos trabajado con el movimiento LGTB, también me parece que es un tema muy potente. Y luego a nivel de cooperación internacional, que realmente le hemos dado un énfasis feminista muy potente. Hay muchísimos proyectos ahora de cooperación entre ayuntamientos que tienen la mirada feminista, que están trabajando en el ámbito de las violencias machistas y que, bueno, que creo que ahí también hay mucho recorrido por delante. Tú hablabas de personas a quienes no se les había mirado antes. Yo te quería preguntar precisamente por la feminización de la pobreza, ¿no? Y por ese trabajo que se ha estado haciendo en torno, por ejemplo, al sinhogarismo femenino y a los datos tan positivos que tenemos en este caso en términos de reducción precisamente entre este colectivo. Explícanos, ¿cómo se aborda una problemática tan difícil como el sinhogarismo, que tiene evidentemente pues una línea en términos de género también? Claro, cuando yo llego tengo el antecedente de una gran teniente de alcaldía, que fue Laia Ortiz, y que había dejado muy bien planificado, bueno, todo el área, la verdad, todo el área, pero particularmente en una estrategia de sinhogarismo que abordaba muchísimas líneas y que ha mejorado exponencialmente en soledad.
Totalmente. Que es, claro, el gran tema, ¿no? La dificultad del abordaje es que básicamente es Barcelona solo. Entonces, bueno, Ya. pues por mucho que se haga, siempre es verdad que Esto da tienes igual la un poco donde sensación lo de pongas, que... ¿eh? Barcelona sola en habitatge, Barcelona sola en es verdad. feminismo. Antes hablamos de la Barcelona solitud sola- y que la solitud de Ostras. Barcelona también es Podemos hacer una importante. estrategia contra la soledad de Barcelona y Exacto. poner ahí toda... Bueno, y una de las líneas que dejó, ¿no? Marcadas era el desarrollar una estrategia de sinhogarismo femenino. Claro, hasta el momento lo que teníamos pues eran equipamientos colectivos donde además mujeres eran minoritarias, porque en calle lo más visible Sí. también es verdad que es una minoría, pero bueno, claro, es que en la sociedad somos el 50%. El sinhogarismo femenino, como hemos podido trabajar también, ves claramente que la mujer da más pasos antes de llegar a calle. Es decir, está sin hogar, pero está en el hogar de una familiar o de un Ya. amigo, con todos los abusos que aquí se puedan dar, ¿no? Y con todo el impacto de las violencias machistas antes de llegar a calle. De hecho, lo que ahora mismo hay, las mujeres que están dentro de los servicios, es casi el 100% las mujeres que han tenido algún tipo de impacto de violencia machista en su vida. Entonces, bueno, hay un componente específico, al menos ahí, que hay que trabajar, que es uno de los énfasis que hemos puesto en la estrategia. Después, claro, la pandemia, con todo su impacto negativo, aquí nos permitió avanzar más rápido de lo que habíamos pensado. Claro. Generamos equipamientos específicos para mujeres que acababan de llegar a calle y con lo cual decidimos poner ya allí mismo, in situ, en el equipamiento, dispositivos de inserción sociolaboral, equipamientos que ya no son, de hecho hemos trabajado mucho para que no sean esas habitaciones colectivas que tan difícil es hacer, ¿no? Un trabajo social, entonces con mucha más intimidad, con un punto sociolaboral allí mismo, que pueda permitir también venir con hijos y hijas al equipamiento. Y nos encontramos diferentes casuísticas. Claro, la pandemia, por ejemplo, una que se ha hablado muy poquito, igual tú sí que lo has trabajado más, pero eran mujeres que estaban internas en casas, Esto fue muy mujeres duro. cuidadoras. Esto fue muy duro. Llenamos de equipamientos enteros, ¿no? Con mujeres que fueron expulsadas de su casa en ese momento, que coincide con su lugar de trabajo. Entonces pierdes casa y sueldo el mismo día. Sí, Y sí. en plena pandemia, ¿no? En situaciones irregulares, bueno, con toda la dificultad. Y vínculo, ¿no? Porque al final también aquí hay unas redes, más allá de la casa donde estás trabajando, ¿no? Hay unas redes, ¿no? De personas cuidadoras, de mujeres internas, que entre ellas se da mucho apoyo, ¿no? Y es verdad que en la pandemia, de golpe, la sensación de solitud, otra vez que estábamos hablando, en según qué colectivos fue muy grande, ¿no? Y que un ayuntamiento o un gobierno pueda gestionar todo esto, bueno, pues creo que es digno de reconocimiento, porque había demasiados frentes abiertos y también se miró un poco a las invisibles, ¿no? Que es lo que decías antes, de estas mujeres que no están visibles, pero además, en este caso además es que es verdad, son invisibles, totalmente invisibles. y que se pensasen políticas pues para este tipo de personas o para, evidentemente, personas sin hogar, ¿no? O que estaban llegando a esta transición sin hogar. Creo que es algo, ostras, como que está muy bien posicionado el ayuntamiento y las políticas feministas dentro del ayuntamiento para que una de las medidas primeras sea esta, porque no es fácil llegar aquí. Sí, o sea, hacer prevención desde luego, y creo que el equipo de vivienda, de Habitatge, ha hecho un gran trabajo en el acceso a las mujeres a la vivienda. La SIFO, ¿no? El trabajo de las oficinas de Habitatge, el servei de SIFO. O sea, es muy importante no perder. O sea, que el primero de nuestros objetivos es evitar que se pierda tu hogar, que pierdas tu hogar, porque todo lo que viene después es tremendo, no es fácil, Sí. ¿no? Y luego recuperar, además, desde los servicios sociales. Nosotros, Barcelona no tiene la competencia en la Claro. política de vivienda, entonces empiezas un vía crucis. Pero bueno, desde la prevención hasta hacer dispositivos específicos. Ahora hay tres, no están obras, y uno nuevo que va a entrar. O sea, dejaremos el mandato con 4 equipamientos nuevos específicos para mujeres. Además han sido reformados porque de los temas que a mí me preocupa muchísimo es en qué condiciones, ¿no? Tú dices, no, Claro. tengo un centro de primera acogida. Bueno, Ya. ¿qué estamos ofreciendo en ese centro de primera acogida? Claro. Que puedan entrar animales. Ha sido un tema que hemos trabajado este mandato y que es muy importante. No es un tema menor. No. Que las mujeres estén cómodas, temas específicos, trabajar violencia machista, higiene femenina, intimidad, recorridos sociolaborales específicos. Se ha hecho un gran trabajo en esta materia y la verdad que el ayuntamiento tiene un equipazo. Bueno, y en este caso además yo creo que acompañado también por una política muy correcta, en mi humilde forma de ver, desde el gobierno del Estado. Es decir,
Muchas de las trabajadoras del hogar que estaban en una situación, unas que se las echó de casa, por decirlo así, y otras que se echó el cerrojo, de hecho se las encerró dentro de la casa de sus cuidadores o lo que fuera, ¿no? Y parte de esto sucedía, entre otras cosas, porque socialmente no habíamos aceptado y no les habíamos reconocido el hecho de que eran trabajadoras. Eran Exacto. mujeres sin ningún tipo de red, sin ningún tipo de ayuda de nada y siquiera reconocido los mínimos derechos del Estatuto de los Trabajadores que tenemos todo el resto, ¿no? Yo me encontraba con personas que desconocían pues, que estas mujeres no tienen permisos de nada. O sea, ya no hablamos de vacaciones, de pagas extras. Estamos hablando de que no hay jornada, Un horario. no hay horario, no hay nada, o sea, nada en absoluto, ¿no? Reconocer en este caso el convenio 189 y además tramitar su prestación de paro, yo creo que les da al menos el paraguas legal que todas y todos tenemos, excepto ellas, y en el fondo es muy revelador que fueran precisamente ellas, ¿no? Totalmente. El único colectivo que ni siquiera eso tenía reconocido. Mujeres, migrantes y haciendo labores propias de la mujer, ¿no? Exacto. Qué casualidad. Pero bueno, Es un poco a gran poco. avance. Es un gran avance. Desde Barcelona lo hemos celebrado mucho. Sé que has estado ahí también luchándolo y las organizaciones de trabajadoras del hogar en Barcelona han sido muy activas en la reivindicación Mucho. porque realmente, sí. Bueno, está en una era un situación tema, muy irregular. era un tema, sí, que todavía hay que trabajarlo porque Claro. bueno, ahora han sido... Bueno, ahora les hemos reconocido que hay un suelo, pero estar en el suelo no le gusta a nadie, objetivamente, ¿no? Y el resto de trabajadores y trabajadoras, pues tenemos la mayoría, más de un 80%, tenemos convenios colectivos del sector que nos permiten mejorar las condiciones del Estatuto del Trabajador, ¿no? Nadie quiere que le apliquen el Estatuto del Trabajador, Claro, en realidad. claro. Tiene que existir porque es el suelo, pero que tenga que existir no quiere decir que tú desees que sea eso tu realidad laboral, ¿no? Totalmente. Así que el siguiente escalón es subir precisamente a mejorar salarios, permisos, etcétera, ¿no? Y yo creo Pero que poco a también poco. es dignificar la figura del cuidador o cuidadora, Claro. ¿no? O sea, porque parece Claro. esto que esté relegado a una esfera privada. Hay cuidadores profesionales, ¿no? Pero que si su trabajo, mejor reconocido o peor, es un trabajo profesional, pero también, al final, la red de cuidados es la red de todas y todos nosotros, ¿no? De cuidar a un familiar, de cuidar de unos niños o hijos, hijas o amistades, o al final, cómo se ejercen los cuidados. Creo que también es algo importante que Barcelona ha puesto sobre la mesa, ¿no? De, ojo, o sea, que cuidar no es solo cuando tú cuidas porque tienes un salario o porque profesionalmente te dedicas a ello, sino que en tu día a día, en tu vida, serás una persona cuidadora en muchos momentos. Primero de ti misma, que sería lo ideal, pero también de otras personas, ¿no? Y yo creo que aquí el ayuntamiento, el otro día leíamos un titular que es de importante porque lo pone en agenda, ¿no? En la agenda política, que es: Barcelona ofrecerá descuentos y servicios de apoyo emocional gratuitos a 355.000 personas cuidadoras, ¿no? Creo que poner este tema en la agenda ha sido algo fundamental, ha sido algo que igual en la mente de muchas personas no entraba como esto. Podemos tener Sí, un totalmente. acompañamiento emocional cuando estoy cuidando de mi padre que tiene Alzheimer, por decir algo, ¿no? Ostras, pues sí, está claro que necesitas un acompañamiento emocional y que debería la administración ponerlo encima de la mesa. ¿Cuál crees tú que son los siguientes pasos en este ámbito de los cuidados, una vez ya hemos conseguido abrir esta brecha? Yo creo que está el debate abierto en Europa, creo que está el debate abierto a nivel estatal, donde creo que es básico. O sea, creo que el siguiente paso es tener un sistema nacional de cuidados, con una planificación a los años que sea. Todas las que hemos estado en la institución sabemos que no es de un día para otro, que los millones no llueven y que la política de cuidados es una política económica, es de economía, o sea, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito familiar. Los cuidados... si le hacemos un cálculo, ¿no? En una cuenta satélite de las cuentas del Estado, vemos que tienen una relevancia a nivel económico. Con lo cual, ya desde el ayuntamiento, en el ámbito local, hemos reivindicado que las políticas sobre los cuidados son políticas económicas. Creo que el Estado tiene que darnos un marco que guíe al resto de las administraciones, pero tiene que crear líneas de financiación específicas, tiene que agrupar qué son cuidados, porque también aquí puede haber diferentes interpretaciones y diferentes niveles de competencias. El Ayuntamiento de Barcelona, ¿qué ha hecho? Bueno, el Ayuntamiento de Barcelona tiene una larga trayectoria pues, a nivel de residencias, de trabajos con personas mayores, a nivel de infancia, tiene una parte
en educación también, tiene espacios familiares donde trabaja también, ¿no?, con las familias el tema de la crianza, tiene servicios específicos en materia de dependencia, en el ámbito de la discapacidad. Entonces, vamos a ordenar esto. Necesitamos realmente tener un marco estatal que nos guíe. Además de todo lo que ya teníamos cuando llegamos, que Barcelona es una ciudad bastante pionera, nos focalizamos específicamente en el reconocimiento del cuidado y en la generación de nuevos servicios para el cuidado. Reconocer qué quiere decir. Pues la tarjeta cuidadora, por ejemplo, es un buen ejemplo. Formáis parte de una comunidad de personas que una parte del día se la dedicáis al cuidado y nadie os la remunera. No hay una remuneración. Eso no quita que siga siendo difícil, que hay una parte del día que le estás dedicando a esto y no a otra cuestión. Eso es. Y que es una parte que el Estado de alguna manera te tiene que reconocer, ¿no? 55.000 personas estimadas en la ciudad de Barcelona. Algunas de ellas nos preguntaron, pero yo puedo tener una tarjeta cuidadora, yo soy cuidador, si yo tengo un hijo de 2 años, estoy segura que eres cuidadora, si eres un hijo de 2 años, porque lo vivo a diario, pero también si está el caso de una persona con Alzheimer, una persona con cáncer, tratamientos intensivos, o sea, es una dedicación de tiempo. El Centro Barcelona Cuida, que fue uno de los centros que conseguimos ya inaugurar el anterior mandato, pensado para asesorar en materia de cuidados. El tiempo es una cuestión fundamental. Sí. El tiempo que le dedicas a saber cómo rehabilitar tu casa, cómo conseguir una prestación, un servicio de atención domiciliaria, si necesito información sobre esta determinada enfermedad, qué va a pasar, Claro, son tantas cuestiones que tener un lugar donde te van a informar de todo esto es un ahorro de tiempo impresionante, ¿no? Y de acompañamiento. Y salud mental, porque esto estresa y genera mucha ansiedad. Claro, tener grupos de acompañamiento. Pero también para el ámbito laboral. Y aquí también lo reivindico porque se conoce menos, pero cómo acompañamos en la profesionalización, en que puedan tener certificados de formación para poder seguir creciendo dentro del ámbito laboral de los cuidados, que es un ámbito que se estanca mucho. Totalmente. Realmente hay muy poco piso, ¿no? Hay muy poca escalera por la cual subir. Entonces también hemos trabajado mucho ese ámbito y desde una perspectiva de intentar en esos procesos regularizar situaciones administrativas irregulares que en la ciudad de Barcelona pues también son un tema, ¿no? O sea, bueno, es asimilar que cuidar es un trabajo y que hay que reconocer al fin y al cabo pues este espacio, este valor social y este valor económico de algún modo. Entonces es obvio que es difícil articular algún tipo de renta que cubra de forma homogénea, por decirlo así, al frente de los cuidados, pero yo creo que hay cuestiones que son obvias, que sí que hay que trabajar, ¿no? Esto sucede en el ámbito de las mujeres y afecta de forma brutal cuando llegas a la jubilación. O sea, las mujeres de forma muy mayoritaria cobran un 38% menos de pensión que sus maridos. Y estamos hablando de que las pensiones medias en España son muy bajas, por mucho que los medios de comunicación se esfuercen en explicarnos que los pensionistas pues, atan a los perricos con longanizas, ¿no? Esa no es la situación de la mayoría de pensionistas y mucho menos la de las mujeres pensionistas. Y yo creo que es hacer el esfuerzo de replantearnos como sociedad pues, de forma conjunta, ¿no? Es decir, si somos conscientes que esto tiene un valor social, tiene un valor económico, estas personas están desarrollando un trabajo que no está cotizando y por lo tanto tengamos el debate sobre si tenemos desde lo público que cubrir este espacio, por ejemplo, las lagunas de cotización, ¿no? Por ejemplo, claro. Solo eso estaríamos hablando ya de una subida bastante cuantiosa por parte de las mujeres y una reducción de esta brecha muy, muy importante, ¿no? Yo creo que es aplicar la misma lógica al fin y al cabo que con el salario mínimo interprofesional, de algún modo, pues a las pensiones. Yo creo que esto sería muy, muy importante. Pues no sé si tenemos tiempo ya, nos estamos comiendo el tiempo. De alguna pregunta más. Creo que, Aina, ¿quieres hacer alguna pregunta más sobre...? Porque no nos acusen de... Hablemos de masculinidades. Venga, que teníamos aquí preparada. Estamos en el 8 de marzo, tenemos aquí... Vamos a hablar de masculinidades, porque Barcelona también ha trabajado mucho y está ese centro que es pionero, que es el Centro Plural, que habla de las nuevas masculinidades, de cómo construirse, de cómo trabajar. En este caso, pues el hombre del siglo XXI, por decirlo así. Háblame de ello. Porque se nos ha acusado de reeducar a los pobres machitos. De reeducar, de hacer gulags. Los titulares eran para guardarlos. Sí, pero oye, también nos copian, ¿no? O sea, exacto. Que aparte de generar muchísimo debate social por parte de aquellos que les encanta, ¿no? Sacar punta de y ridiculizar y tal.
éxito el primer año de funcionamiento, ¿no? O sea, realmente tanto numérico como entidades que han propuesto talleres, o sea, no solo hombres pasando por el servicio, que han pasado 2.800 aproximadamente el primer año, sino entidades que estaban proponiendo talleres de formación. Oye, hombres más de 65 haciendo sesiones de trabajo, jóvenes a través del teatro y del arte, presentaciones de libro, es decir, que había interés, ¿no? Que a veces dicen, ya te has levantado inspirada, ¿no? No. Había un interés, había entidades con ganas para tirar adelante, conjuntamente con el ayuntamiento. Y bueno, y la pregunta, ¿cuál es el rol de los hombres, ¿no? Que cuando llega el 8M también están tan incómodos cuando les toca hablar de los temas que se supone que son de mujeres y que cada Al menos vez... están incómodos, porque hace unos años no estaban. quienes salían, ellos salían tranquilos y felices a hablar pues del 8M, de las cosas que nos pasaban y tenían el punto de explicarnos cómo lo teníamos que vivir. Que eso era Todavía hay nada. Bueno, sí, no sé si habéis visto este famoso vídeo de TikTok, que hay dos señores que están hablando de la menstruación, ni más ni menos. Ah, sí, un fisioterapeuta. Sí, lo vi ayer nos da recomendaciones sobre cómo gestionar nuestras reglas, que eso me pareció pues, maravilloso. Digo, pues seguro que desde su perspectiva estoy convencida que saben un montón. Exacto, sí. Saben de todo. Sí, qué suerte. No, bueno, no, qué suerte no, porque lo que decíamos al principio, ¿no? El proceso de aprendizaje es bonito también y bueno, creo que es en estos 8 años, ¿no? Ya por ir cerrando un poquito, Solo con masculinidades, porque, o sea, que sí, que es un tema de debate, que yo entiendo la complejidad del debate, pero nosotras no hacemos una apuesta por un lugar donde estén incómodos los hombres. No, o sea, y creo que eso es importante, ¿no? Y hay quien, ahora en Twitter, el nuevo término, y perdonen si hay menores de edad, se llama acunapenes. Que es como el nuevo término cuando sales a hablar de, pues esto, de incluir el 99%, que es al que nos dirigimos en la demanda de una sociedad más feminista. Entonces, es una cunapenes. O sea, no le había oído. Yo tampoco. Sí, no te has metido suficiente en la materia para que te insulten. Estamos poco tiktokers. Dale hoy al Centro Plural en Twitter y verás que te aparecen los acunapenes, ¿no? Que es como, es que les tratas bien. Y claro, los hombres son malos todos, todo el mundo lo sabe, son malos, son agresores todos son violadores. Y claro, nos lleva pues a unas reflexiones que es tremendamente opuesto a las estrategias que nosotras para conseguir una ciudad más feminista estamos utilizando. Entonces, no es cuestión de estar señalando, ¿no? Claro que tenemos que ser conscientes de los privilegios, claro que hay que revisar, si tú lo decías antes, todos y todas los tenemos que revisar, pero también hay que ver cómo impacta el machismo a los hombres, cómo los roles de género también encasillan, no para elevarlos a las grandes víctimas, para nada, sino para ser consciente de una manera real de cómo impactan los roles de género a hombres, a mujeres y a personas con identidades de género diferentes. Y para poder trabajarlo, ¿no? Es decir, si tú no expones, en este caso, no visibilizas una realidad, es imposible que puedas hacer políticas públicas para que eso cambie. Con lo cual tiene como todo el sentido común de entrada hablar de nuevas masculinidades y de hacer políticas en ese sentido. Nuevas pero buenas. Pero buenas. Yo digo, no hablo nunca de nuevas masculinidades porque es que las nuevas, depende de dónde. Eso también es verdad. Las nuevas nos están volviendo, ¿no?, a hombres blancos cabreados. Eso es verdad. Sí. Las queremos positivas, libres, diversas. Sí, los incels aparte. Exacto, los incels aparte. Sí, eso los vamos a dejar, eso sí, en un cajoncito. Cajoncito cerrado con llave. Ahí me parece bien los cajoncitos. Pues creo que vamos a ir cerrando la entrevista. Bueno, gracias, Laura, por venir aquí y por estos 8 años que esta entrevista hemos podido hacer un poco de tastet, ¿no? De todas las políticas feministas que se han impulsado desde el ayuntamiento, desde, en este caso, lideradas, ¿no?, por ti y también por Ada. Entonces, gracias por estar aquí, por estos 8 años. Mucha suerte en todo lo que venga. No te vayas lejos. Bueno, sabemos que no te vas a ir lejos, así que no pasa nada. Estaremos siempre aquí abiertas a recibirte. Y aprovechando que viene el 8 de marzo, no sé, aprovecha si quieres para hacer una crida, un llamamiento a las calles. A las calles. Dejamos estos últimos 30 segundos para que puedas hacer este llamamiento, Laura. Adelante. Hoy es martes, mañana miércoles, mañana 6 de la tarde, Plaza Universidad en Barcelona, estoy segura que en todo el estado. Esperamos manifestaciones masivas, venimos de años de pandemia donde hemos flojeado un poco, creo que volvemos con fuerza. Tenemos muchísimos motivos, así que espero veros también, cada uno donde esté, y viva la lucha feminista. Viva la lucha feminista, claro que sí.
Es un placer, nos vemos pronto. Un gusto. Muchas gracias, Un placer. Laura. Hasta luego. Gracias.